Bendiciones con todos. Tema 299, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, un centurión frente a la cruz de Cristo, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 27, versículo 54, que dice lo siguiente. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. Hermanos y amigos, quiero decirles que las noticias negativas están abrumando a la gente. Diariamente, la mayoría de las noticias que escuchamos o vemos se relacionan con violencia, crímenes, robos, asaltos, muertes, violaciones, corrupción, divorcios, abandono de hijos, prostitución, vicios, drogas, alcoholismo, tabaquismo, etcétera, etcétera. Quiero decirle algo muy en serio. Estas cosas que vemos que están pasando no solo a nuestro alrededor, sino en el mundo entero, indican que todos los seres humanos necesitamos urgentemente acercarnos a la cruz de Jesucristo. Cuando una persona se acerca a la cruz de Cristo, en su interior suceden cosas extraordinarias que cambian su vida para siempre. Cuando la humanidad se acerque a la cruz de Cristo, el mundo será mucho mejor. Habrá más amor, respeto y consideración al prójimo. Habrá menos violencia, menos guerras, menos egoísmos, menos sufrimientos, y la razón es que en la cruz de Cristo hay salvación para todos los condenados y hay edificación y consagración para los creyentes. Hoy quiero estudiar con ustedes la porción arriba indicada que nos presenta el caso de un hombre que fue llevado por Dios a la cruz de Cristo y allí fue impactado por los acontecimientos ocurridos durante la crucifixión de Jesús. Y allí, frente a la cruz, él encontró la salvación y la vida eterna de su alma. Así que oremos para que Dios, mediante este mensaje, nos lleve a todos a la cruz de Cristo, los creyentes para encontrar edificación y los no creyentes para encontrar allí salvación. Estudiaremos nuestro mensaje desarrollando de la siguiente 3 puntos de enseñanza. Primero, antecedentes del centurión en la cruz de Cristo. A. Origen del título de centurión. Primero, un centurión era un oficial romano que tenía bajo su mando un batallón de 100 soldados. De allí viene el título de centurión. El centurión prestaba un servicio o cumplía una misión, utilizando la totalidad o parte de los soldados bajo su mando. Segundo, este centurión de la cruz es el tercero de los centuriones romanos que tuvo una experiencia de salvación con Jesucristo. Al comienzo del ministerio de Jesús, un centurión romano vino a Jesús procurando salud para su criado enfermo. Dice Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, lo siguiente. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado a nadie una fe tan grande. Y les dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete,
así como has dicho, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Maravilloso. Tercero, después de la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo, otro centurión que buscaba a Dios también encontró la salvación en Cristo Jesús. Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 10, dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándole fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarle todo, los envió a Jope. B. El centurión de la cruz había rechazado creer en Cristo. Primero, el centurión de la cruz de Cristo era un oficial que estaba al servicio del gobernador de Pilato. Cuando Jesús fue sentenciado a muerte, Pilato lo entregó al centurión para que se encargara de la crucifixión. Miren lo que dice Mateo 27-26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. 2. El centurión de la cruz había escuchado hablar a Jesús durante el interrogatorio ante Pilato. Miren lo que dice Juan capítulo 18, versículo 35 al 38. Pilato contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. ¿Así que tú eres rey? Le dijo Pilato. Tú dices que yo soy rey. Respondió Jesús, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. A. El centurión escuchó a Jesús decir que su reino no era de este mundo. B. El centurión escuchó a Jesús decir que había venido para ser rey. C. El centurión escuchó a Jesús decir que había venido a dar testimonio de la verdad. D. El centurión escuchó a Jesús decir que todo el que es de la verdad lo oye. E. El centurión escuchó a Jesús decir a Pilato que la autoridad para condenarlo a la cruz venía del cielo, como dice Juan capítulo 19, versículo del 10 al 7. F. El centurión escuchó a Pilato decir que no hallaba delito en Jesús, que Jesús era inocente, que Jesús era justo, como dice Mateo 27, 24. Tercero, el centurión escuchó las palabras de Jesús, pero no creyó a Jesús, menospreció a Jesús, no dio crédito a las afirmaciones de Jesucristo. C. El centurión había endurecido su corazón contra Cristo. Primero, ahora el centurión recibe la custodia de Jesús para ser crucificado y en lugar de observar los atributos y la conducta de Jesús, lo que hizo fue cometer abusos y vejaciones contra Jesús. El centurión permitió que los soldados lo agredieran a Jesús físicamente, verbalmente y moralmente. Lo sometieron a humillaciones y se burlaron de Jesús. Mire lo que dice Mateo 27, versículos 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto de escarlata y tejiendo una corona de espinas le pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha y arrodillándose delante de él
le hacían burla diciendo: Salve, Rey de los judíos. Lo escupían, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Segundo, hermanos, amigos, todos nosotros también en algún momento hemos rechazado y negado a Jesús. Todos nosotros también hemos pecado contra Dios de alguna manera. Y tercero, el centurión llegó al lugar de la crucifixión muy tranquilo. Ni siquiera pensaba en los pecados que cometió contra Jesús, hasta que Jesús fue levantado y comenzó a ocurrir los acontecimientos de la cruz que veremos en los siguientes videos. Pero ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? Un centurión que está maltratando a Jesús con sus soldados. Pero vamos a ver que que el testimonio del Señor más adelante le toca y se convierte en un hijo de Dios. Usted y yo tenemos que convertirnos en un hijo de Dios. Bueno, yo ya me convertí hace muchos años y espero que usted que está escuchando la palabra de Dios, le busque el Señor de todo corazón. Busque su gracia, busque su amor, busque sus bendiciones, busque su perdón para ser un hijo de Dios y mañana tenga vida eterna. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por la familia, gracias por la iglesia, te damos por todas aquellas personas que están escuchando la palabra de Dios, Señor. Que sigamos escuchando la palabra, que sigamos, Señor, poniéndola en práctica en nuestras vidas, que sigamos, Señor, llevando frutos dignos de verdaderos hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios en el nombre de Jesús.